Bien, vamos a continuar en la clase. ¿Tienen alguna duda con las diferencias de color? Yo no, profe, ninguna. No, profe. No, profe, quedó muy claro. Bien, lo único que ya nos faltó determinar o explicar es que una vez que nosotros determinamos estas diferencias de color, lo que corresponde es fijar las tolerancias, es decir, los valores numéricos que nosotros vamos a permitir que exista una desviación. No solamente es llegar a un tono, sino en qué medida o en qué valor numérico se va a llegar a ese tono. Generalmente las tolerancias las fija el cliente. Pero es necesario que ustedes puedan determinar si esas tolerancias son aceptables. ¿Por qué? Si ustedes aceptan todo lo que el cliente pueda exigir o pedir en un momento, ustedes van a tener que cumplir sí o sí con esos valores de tolerancias. Y eso va a limitar el movimiento en el proceso de tintura. Entonces, deben de tenerlo muy en cuenta para que conozcan primeramente su proceso, si realmente como empresa tienen la facilidad de poder cubrir con esas tolerancias o realmente tienen un problema dentro del proceso que no les permita llegar a esas tolerancias. Estas tolerancias generalmente son de un valor numérico de entre 0.5 y 1.5. Y esa tolerancia es la que va a rodear a nuestro estándar, a nuestro tono que vamos a igualar. Y puede ser, como hemos visto, de forma cuadrática, de forma circular o de forma elipsoidal. Todos los valores que estén dentro de esta tolerancia van a ser aceptados. Todos los valores que estén fuera de esa tolerancia van a ser rechazados. Entonces, para que nosotros podamos obtener un valor aceptable, tendremos que verificar que nuestros valores queden dentro de esa tolerancia. ¿Dudas, preguntas? No, profe. No, profe.
Por ejemplo, entonces, si el valor de L es 60, lo máximo de tolerancia que va a tener para L es 61.5, obviamente según lo fije el tiempo, el cliente, pero normalmente a eso se refiere o cómo. No, nuestra tolerancia va a estar en función de quién, de la delta total. Entonces, en este caso, el valor de esa tolerancia será de delta E. Ese sería el valor de tolerancia. ¿Qué quiere decir? Que entonces los atributos LAB deberán de estar dentro de esa misma tolerancia. Es muy general o muy genérico que ocurra que alguno de los atributos tenga una diferencia muy grande y los otros atributos estén en una diferencia muy pequeña. Como quiera que sea, ese atributo que tiene una diferencia mayor va a hacer que nuestra delta total sea mayor. Entonces, forzosamente, es necesario que los tres atributos estén dentro de rango. Porque si no, cuando ustedes calculen la delta E, va a salir muy diferente. ¿Por qué se fijan estas tolerancias? Estos valores entre 0.5 y 1.5 son los valores mínimos y máximos que pueden percibir el ojo humano. Es por ello que se definió esas tolerancias. Un ojo adiestrado puede medir hasta tolerancias de 0.5. Un ojo no adiestrado puede percibir tolerancias hasta de 1.5. Hay algunos clientes proveedores, sobre todo lo que son las grandes empresas, Puma, Nike, Reebok, que piden tolerancias de 0.1 a 0.5. Obviamente cubrir o cumplir las expectativas de esos clientes es muy complicado. Pero entonces recurrimos a varias opciones. ¿Sí se recuerdan cuáles son? ¿Qué podemos hacer para acercar tonos? La superficie blanca. Las superficies de medición, las capas, cambiar el iluminante, etc, etc. Hay muchos factores que nosotros podemos modificar, siempre y cuando la diferencia visual sea muy cercana. Porque si ustedes intentan ajustar un valor numérico, pero la parte visual está muy separada, pues nadie se las va a creer, ¿verdad? Generalmente esto se hace cuando la parte visual está muy cercana y solamente tenemos problemas con la parte numérica. ¿Hay alguna recomendación en cuanto a el número de capas de tela? O sea, de que ¿cuántas se recomiendan? Esto va más en función de la densidad del tejido. Recordemos que la absorbancia y transmitancia va a ser diferente en diferentes tejidos. Entonces, si ustedes van a tener un tejido muy ligero, llámese un tul, llámese un encaje, llámese un chifón muy ligero, pues ustedes van a tener que tener un mayor número de capas. Esto va a ir en función de la densidad del tejido, obviamente. Entonces, son parte de los acuerdos que ustedes tienen que llegar con su cliente, con su proveedor, porque esto va a determinar cómo van a medir el color.
Bien, las tolerancias o las diferencias de color en LSH se calculan igual, de acuerdo a las fórmulas que vimos la vez pasada. Representan lo mismo. Las delta L, delta H, delta C mayúscula y delta E total. Es el mismo procedimiento, no cambia nada, lo único que cambian son los atributos. El ejercicio es exactamente igual, solamente que se representa de forma diferente. Entonces, para que ustedes puedan establecer estos valores de medición, debemos de considerar primero qué condiciones debe de tener nuestro estándar que vamos a igualar. Para el cliente, es el color aceptable, es decir, los valores que él busca, que él necesita. El estándar no lo fijamos nosotros. El estándar lo proporciona el cliente y nosotros tenemos que llegar a esa tonalidad. Lo que se puede hacer es, una vez que el cliente nos entrega un tono a igualar, llegar a un acuerdo sobre los acercamientos que, en base a los colorantes y a los procesos que contamos, podemos obtener. Eso sí es posible. Y esa es la parte importante que como empresa debe de cuidar. No solamente la parte del laboratorio, que es la que se encarga de hacer la igualación, sino la empresa completa, porque posteriormente la producción va a estar en función de esas muestras de laboratorio. Entonces es muy importante que en tanto producción como laboratorio estén trabajando en conjunto para poder cubrir esa expectativa. Entonces el estándar inicial es el que nos proporciona nuestro cliente y nosotros vamos a obtener un estándar de acuerdo a las capacidades de nuestra planta. Un problema muy genérico que ocurre y que es un problema a largo plazo es que muchas veces en laboratorio se tienen colorantes atrasados, viejos o fuera de lote, etc, etc. Y se utilizan para igualar ciertos tonos. Y cuando estos tonos se aprueban como un estándar, pues viene el problema de producción porque esos colorantes ya no se encuentran dentro del almacén. Entonces, ahí viene una problemática muy fuerte. Porque una vez que nuestro cliente ha aceptado un estándar, eso es lo que él está buscando. Entonces, por eso les decía que debe de tener una comunicación muy eficiente entre ambas partes. Y así se pueden suscitar un sinfín de problemáticas entre el cliente, entre el laboratorio y entre producción. Ese es el problema de todos los días en una planta. Nosotros vamos a manejar dos tipos de estándar: el estándar físico y el estándar electrónico. El estándar físico corresponde a la muestra de tela que nosotros vamos a obtener de nuestra igualación. Y debe de cumplir sí o sí con estos aspectos.
debe de ser estable, generalmente a los efectos de la luz, del calor y del tiempo. Debe de ser reproducible, es decir, que ustedes puedan obtener tonos muy cercanos constantemente. Es por ello que cuando se obtiene un estándar, deben de verificarse las formulaciones para llegar a ese tono. Debe de ser disponible, es decir, si se llega a perder un tono, si se llega a extraviar, debemos de tener siempre un respaldo. Consistencia, es decir, debe de haber una repetibilidad baño a baño. No podemos obtener un día un tono café, después un tono gris, después un tono negro. No, todo tiene que ser constante, sobre todo cuando las partidas o los lotes de producción son muy grandes. Y por último, debe de ser uniforme. ¿Dudas, preguntas? Profe, ¿podría repetirlo de qué depende el estándar físico? Por favor. El siguiente estándar que nosotros vamos a tener es el estándar electrónico, que es el que se va a mantener dentro de la memoria de nuestro equipo. Debe de cumplir con 3 aspectos: su almacenamiento, su comunicación, y esto debe de estar fundamentado en la memoria de nuestro CPU. Algo muy importante, siempre hay que mantener respaldos porque es algo muy común que alguien no guardó los datos, que alguien borró los datos, y eso va a provocar que no tengamos estos valores numéricos guardados. Aunque parezca raro, es algo muy común que ocurra. Entonces siempre hay que mantener un respaldo de estos informes, de estos valores. Y la parte importante que manejan el estándar electrónico es que estos valores no cambian con el tiempo. La diferencia que tendríamos entre el estándar físico y el electrónico es que uno lo podemos ver físicamente y el otro no. El estándar electrónico no cambia con el tiempo, pero el estándar físico sí. Entonces, tenemos ventajas y desventajas entre ambos métodos, entre ambos estándares. Y estas son las condiciones de medición que nosotros debemos de delimitar al momento de hacer una igualación. Sí o sí, ustedes deben de acordar tanto con el cliente como con su proceso interno que estas características deben de tomar valores. El iluminante debemos de determinar si lo vamos a medir bajo qué iluminante. B65,
A o F. El observador, si es un observador 0.45, si es 45.0, si es un observador de 2 o es un observador de 10. Esas condiciones también debemos de delimitarlas. ¿En qué espacio de color se va a realizar? Si es XYZ, si es Hunter Lab, si es CLAB, si es CLSH, si la CMC es 1:1, es 1:2. Todas las condiciones de nuestro espacio de color debemos de delimitarlas. Y las condiciones de medición, lo que mencionaba hace un momento su compañera. Si lo voy a hacer a 1 capa, a 2 capas, a 3 capas, a 4 capas. Si voy a hacer un promedio, voy a hacer una ponderación. Voy a solamente medir en el sentido de la urdimbre, en el sentido de la trama. Todas esas condiciones que pueden hacer que cambie la medición de mi tejido. Los deltas, es decir, las diferencias de color que están permitidas. Y por último, las tolerancias que vamos a asignar. No es lo mismo una tolerancia para un tono amarillo que una tolerancia para un tono gris, por ejemplo. Las condiciones de obtención de los tonos visualmente son muy diferentes. Entonces, también debemos de ajustar esos parámetros. ¿Dudas, preguntas? En deltas me falló el internet. ¿Puede repetir qué condiciones eran? Los deltas son las diferencias de color. Entonces ustedes deben de definir de manera externa con su cliente y de manera interna con su producción cuáles son las diferencias que van a permitir para la obtención de un tono. Gracias. ¿Alguna otra duda, pregunta? En el observador que dijo que era, profe. El observador puede ser un observador 0.45 o puede ser 45.0, que ya lo habíamos visto, o puede ser un observador de 2 o puede ser un observador de 10. Que se refiere al ángulo de apertura de medición, que era lo que también ya habíamos visto. Diana mandó una duda en el chat, pero la verdad no la entiendo. Que sea uniforme. Ok, vamos a tomar en cuenta que durante el proceso de una tintura salió manchado. Salieron zonas más claras, salieron zonas más oscuras. Tenemos puntos de color. Tenemos manchas blancas. Tenemos formación de quiebres y por lo tanto se marcó el quiebre con color. Hubo tallones dentro de la máquina de teñido y eso provocó que existan zonas más blancas
etc. Muchas situaciones que pueden ocurrir dentro del proceso de tintura. Eso va a provocar que el color no sea uniforme. Es decir, que existan zonas de diferencias de color. Si ustedes intentan tomar lecturas de un tono que se encuentra en esta situación, ¿qué va a ocurrir? Pues va a tomar valores de tanto las partes más claras como de las más oscuras. Exactamente, y por lo tanto nuestras lecturas no van a ser correctas. Era lo que habíamos visto al principio, lo que era la evaluación de tonos, orilla, centro, orilla, punta, cola. Todas estas variaciones van a provocar que las lecturas que yo tome sean incorrectas. Entonces tiene que existir esa uniformidad, tanto para el estándar como para la producción que nosotros vayamos a realizar. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo tenía una duda, pero de la diapositiva anterior. Bien, entonces hasta aquí, hasta este punto, estaríamos llegando hasta la evaluación del segundo parcial. ¿Van a querer su examen presencial o a distancia? Mi compañera tenía una duda. No la escucho, Huitrón. Escriba su pregunta. ¿El físico de qué dependía? No sé a qué se refiere con esa pregunta. Se refiere con el estándar físico. Ajá, pero ¿qué dependía de qué? No entiendo. Estas son las condiciones que debe de cubrir el estándar físico, sí o sí. Debe ser estable, reproducible, disponible, consistente y uniforme. Esas son las condiciones que debe de cubrir o de cumplir. ¿A eso se refiere?
El físico, pues el físico lo tenemos en una muestra de tejido. Esa es la muestra que ustedes van a obtener, ya sea de laboratorio, al igualar, o la muestra de producción al obtener el primer baño que ustedes van a producir. Ese es el estándar físico, esa es la tela que ustedes van a obtener. A eso se refiere como estándar físico. Estándar electrónico es la lectura que ustedes van a hacer de ese tono. Y ese estándar electrónico lo van a guardar dentro de la memoria del equipo. ¿Dónde guardarían ustedes el estándar físico? Pues en algún lugar donde siempre se reúnen las temperaturas y todo ese tipo de cosas para que no haya variaciones, o si las hay, las menos posibles. Un lugar que cumpla con las condiciones de almacenaje, ¿no? Que esté fuera del rango de luz, que esté fuera de una fuente de calor, que esté fuera de una fuente de humedad, que esté visible, accesible a todos. Que esté en orden. Todas esas condiciones que deben de guardarlo. No lo van a traer dentro de su chamarra, ¿no? Un cuarto oscuro se me hace demasiado, pero bueno, si lo tienen a la mano, adelante. Profe, retomando lo que había dicho ahorita, si el examen es presencial, ¿cuándo sería? El jueves, la próxima semana. Ya sea virtual o presencial. El jueves es 4, ¿verdad? Correcto, entonces lo aplicamos el próximo jueves de forma virtual. Sí, está mejor así. Para las personas que no asistieron a las prácticas, me van a desarrollar estos temas. De las condiciones que deben de cumplir los estándares físicos y electrónicos. Van a desarrollar, por ejemplo, por qué debe de ser estable, cuáles son las condiciones que provocan que no sea estable, qué tipo de colorantes son más estables o menos estables, etc., etc.
cómo puede ser reproducible, cómo puede ser disponible, Entonces, el desarrollo de la segunda práctica ya no lo vamos a hacer. sí, Ah, ok. pero ustedes no asistieron a esa práctica. Entonces, para tomar ambos valores, van a desarrollar este pequeño trabajo. Es como una investigación, ¿verdad? Así es un reporte. Ok, gracias. La información, los libros lo tienen en Drive. Ahí está toda la información. ¿Dudas con las personas que no asistieron? Profe, ¿y para cuándo es? Ok, habíamos quedado que los reportes de práctica los iban a entregar al mismo tiempo que los demás. Y este trabajo me lo van a entregar el día del examen. Ese día lo van a subir. Yo les voy a crear la actividad para que ustedes puedan subir esa información. Sería entonces para el jueves 4 de noviembre. Ok, gracias. La anterior presentación y esta se las voy a subir en este momento para que ya la tengan ahí. Y puedan Sí, profe, repasar. gracias. Y las personas que van a hacer el trabajo puedan revisar. Me confundí. Entonces, el 4 de noviembre también es su examen. Sí, Ok. 4 de noviembre es su examen. Las personas que no asistieron entregan su trabajo. Y las personas que vamos a concluir las prácticas en la próxima semana, todavía tenemos 3 días para poder subir la evidencia. Puede ser 8, 9 o 10. Todavía tenemos 3 días para poder subir ese reporte. ¿Dudas, preguntas? No, profe, ninguna. No, ninguna. Muy bien. Entonces, el día de mañana nos vemos todos a la 1 de la tarde. Persona que no lleve su muestra, 0 en la práctica. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Profe. La llevamos, no se preocupe. Ok. Lleven una regla y lleven unas tijeras, por favor. Sí, está bien. Las personas del grupo 2 lograron algo con lo del viernes 5 de noviembre. Pues sí, creo que no había problema con la profesora de nanotecnología. Nada más le tenemos que avisar que vamos a faltar y ya. Bueno, confirmarle ya bien.
Profe, ¿a qué hora sería la práctica el viernes? Eso es lo que quiero que me indiquen. ¿A qué horas lo podrían realizar? No se escucha, Pérez de Jesús. ¿Qué exámenes tienen programados para ese día? Es que, bueno, yo y otras niñas estamos en el 71 y tenemos examen el viernes a las 7 de la mañana de nanotecnología. Ujú. Entonces, Temprano no no sé. sería. Ajá. Ok, ¿a qué horas podrían? ¿A la 1 podrían? Sí, profesor. Sí, profe. Entonces, ¿les parece bien que acordemos viernes 5 a la 1? Sí, profe. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra duda? No, profesor, ninguna. No, profe, de ninguna. Todo bien, profe. No, profe, todo claro. No, Pérez, nada, ningún otro material más que una regla, tijeras. Y la tela, que no se les vaya a olvidar. Listo, pues entonces nos vemos el día de mañana. No hay dudas, no hay preguntas. Nos vemos mañana. Nos vemos Muy bien. mañana, profe. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego.